Hola, soy Madely Santos. Y yo, Charlotte Díaz. Somos psicólogas clínicas. Que nos encanta hacer fácil lo difícil. Este es El Camino hacia tu Mente. Un podcast holístico de desarrollo personal. Bienvenidos a bordo. Bueno, te cuento una cosa. Yo no me imagino otra cosa que ser mujer. No me lo tomes a malo, me encantan los hombres, son divinos, están hermosos, huelen rico y abrazan delicioso, ¿cierto? Pero me parece que el camino de una mujer es un camino que, aunque es doloroso, tiene su propia belleza. Total. Así que vamos a tratar de dar una breve explicación desde nuestro lado de lo que significa para cada una de nosotras ser mujer. Para mi caso, la verdad es que es una palabra muy profunda. O sea, ¿qué significa ser mujer? Yo creo que engloba muchas cosas. El significado para mí de ser mujer es un rol depositado por Dios para mi vida que conlleva el autoconocimiento, que conlleva el entender mi ser, el entender hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero caminar, el entender que dentro del significado de ser mujer yo adopto o abrazo ciertos roles, que tengo herramientas, que por ahí tengo ciertas características personales. El ser mujer en realidad es un significado que por ahí se va construyendo cada día. No es como que la sociedad le regala, y ese es el problema dentro del significado de ser mujer. La sociedad, la religión nos regala significados, pero en realidad ninguno de ellos puede determinar el significado de ser mujer para cada una. Entonces, para mi gusto, es una construcción que cada mujer va desarrollando a lo largo de su vida. Claro, definitivamente es como quien dice, tenemos para mí tenemos ciertos elementos biológicos que nos definen mucho, ¿cierto? La capacidad de dar vida, por ejemplo, o incluso nuestras hormonas afectan mucho la forma en que vivimos estas experiencias. Yo creo que en conjunto todos podemos entender lo traumático de la menstruación, por ejemplo, ¿cierto? Y en muchos aspectos muchas mujeres entienden y respetan y comprenden el proceso de dar a luz, porque no, es algo que no se vive de otra forma, ¿cierto? Pero para mí el hecho de ser mujer es como el rol de transformación. Para mí las mujeres son transformadoras de la vida en muchos aspectos, en el físico, en el emocional. Tengo un conocido que dice, y eso me llamó mucho la atención a mí, él dice, si yo estoy enfermo, a mí que no venga un amigo a visitarme. Sí, yo lo que necesito es a mi esposa al lado, que me abrace, que me haga cositas, que me traiga un tecito. ¿Y él por qué dice eso? Él dice, cuando tú estás enfermo y viene un amigo, es como que así, gracias. Pero tu mujer tiene esa forma, esa energía de curarte el alma, ¿no? Me pareció súper bonito lo que él decía, porque él decía, no, o sea, mi esposa a mí me llena, me recarga de energía. Y es como algo muy que va en línea con lo que yo veo que es ser mujer. Nosotros transformamos la vida de la gente que tocamos, transformamos el mundo con nuestra lucha. Y yo creo que el 8 de marzo es un ejemplo de esto. Entonces, para mí, ser mujer es ser transformadora, es ser guía, es abrir camino. Y para mí, ser mujer también significa ese proceso de aceptar la propia belleza que hay adentro de cada uno de nosotros, ¿no? Como mujer, eso para mí ha sido algo muy central, porque como bien dices, muchas veces la sociedad nos impone ciertas cosas y hace que veamos como distorsionado quiénes somos y el valor que tenemos, más allá de los roles que vivimos como mujeres. Y para mí es son guerreras que abren camino, como quien dice, ¿no? En ese aspecto. Aunque ya no le gusta la palabra guerreras, pero bueno. Pues muy bien, el día de hoy queremos revisar la historia sobre este día del 8 de marzo, comprender un poquito si lo celebramos o lo conmemoramos, y una vez que tengas toda la visión general, tú puedas decidir cómo quieres disfrutar de este día. Si nosotros hablamos, creo que es importante, ¿sabes? Entender el contexto histórico, porque muchas mujeres, es el día que me regalan chocolates, y es el día que me traen florecita, ¿no? Y nada en contra de los chocolates, nada en contra de los chocolates. Por favor, regalen mucho y si me quieren regalar también. Pero es importante entender la herencia de quienes lucharon atrás de nosotros por los derechos que tenemos el día de hoy, ¿no? Y cuando pensamos en eso, las libertades que tenemos hoy,
la calidad de vida que tenemos hoy, muchas, porque todavía hay algunas mujeres en el mundo que no gozan de los privilegios que muchas gozamos, ¿cierto? Iniciaron por una lucha movida por mujeres y aún por hombres que decidieron apoyar a estas mujeres que amaban para que tuvieran una mejor calidad de vida, para que no fueran explotadas y no y pudieran tener derechos. Las mujeres antes no teníamos derechos. Literalmente no podíamos poseer acciones en la bolsa, no podíamos tener terrenos, incluso muchas mujeres no podían heredar. Si tú no estabas casada y tus padres morían, tu herencia pasaba al hombre más cercano, llámese un primo, llámese un tío, y tú quedabas a merced de esa familia. Hubieron muchísimas mujeres que fueron vendidas, que fueron regaladas incluso. No teníamos derechos, no teníamos leyes que nos protegieran, ¿no? Y es súper importante entender eso. ¿Por qué? Porque es gracias a un grupo de mujeres que comienzan a manifestarse el 8 de marzo de 1857 que comienza este movimiento. Ahora, ¿quiénes fueron estas mujeres? Eran mujeres trabajadoras de la industria textil. Y cuando nos echamos para atrás y vemos sus condiciones laborales, eran condiciones malísimas. O sea, estas mujeres morían envenenadas, se enfermaban y tenían que seguir trabajando. En muchos aspectos, cuando ellas entraban a trabajar, y no solo ellas, en esos tiempos también habían niños de 10, 9, 8 años. Habían adolescentes de 14 años que trabajaban en estas fábricas y o también morían por la toxicidad y todo lo demás. Los encerraban, ¿sabes? Los metían a la fábrica y los dejaban con llave para que no pudieran salir, no podían salir a descansar, incluso en muchos aspectos ni siquiera podían salir a comer porque tenían que entrar a trabajar, ¿no? Entonces, en esta huelga ellas piden mejores condiciones de trabajo y mejor sueldo. Esto ocurrió en Nueva York, ¿no? ¿Y qué es lo interesante de esta propuesta? Que estas mujeres, estamos hablando de una época donde no tenían derechos, donde no había leyes que las protegieran, aún así salieron. Y al salir juntas en esta huelga, ¿qué pasa? Pues como era ilegal, ¿qué hizo la policía? Las callaron, ahogaron esta, esta huelga, ¿no? Pero pasa el tiempo y ¿qué pasa? Volvieron a levantarse. En 1908 fueron entonces 15.000 mujeres las que volvieron a la huelga, pidiendo no solo mejores condiciones laborales y sueldo, sino que también pedían derecho al voto y algo muy importante, pidieron la prohibición del trabajo infantil. Me pareció espectacular eso. Lo máximo, me parece genial. Y bueno, dentro de esto recordamos el eslogan de Pan y Rosas, que era representativo en la seguridad económica y de buscar esa mejor calidad de vida. O sea, recuerden más o menos cómo va pasando toda la cronología de las actividades y lo que estaba sucediendo. O sea, las mujeres se levantan a raíz de una serie de acciones que consideraban inapropiadas, inoportunas, que estaban violando sus derechos como seres humanos, ¿no? Entonces va surgiendo esto y el 28 de febrero de 1909 en Estados Unidos se celebra el primer Día Nacional de la Mujer. Mientras que el 25 de mayo de 1911, donde más de 100 trabajadoras textiles, cuya mayoría fueron inmigrantes, perdieron la vida en un incendio en Nueva York. Sí. No pronuncio bien este nombre, Triangle Shirtwaist, algo así. Shirtwaist. Triangle Shirtwaist Ok, en Nueva perfecto. York. Eso mismo. En total, las víctimas de este evento fueron 123 trabajadoras. Entre ellos estaban 23 hombres, y con hasta 70 heridos. O sea, la tragedia dio aún más empuje a esta situación, ¿no? Por la situación que estaban viviendo. Es algo que me parece muy interesante y yo creo que lo vemos en este incendio y no solo en este incendio, sino en muchos aspectos de la historia humana. Y es que cuando le damos derechos a alguien que respetan los derechos, o sea, cuando tenemos derechos de respeto entre nosotros mismos, todos nos beneficiamos. En este caso, estas mujeres estaban siendo explotadas y aún así murieron hombres y niños, ¿sí?
Entonces, y creo que eso es algo que nos enseña toda esta lucha del 8, que conmemoramos el 8, y es que no se trata de que mis derechos superen a los tuyos, no se trata de que tú seas menos que yo o que yo tengo que ser más que tú, que también ha sido como un lineamiento con el que se ha peleado, donde yo soy superior a ti, por eso yo puedo tener control sobre ti. No, es el respeto mutuo el que nos lleva al bienestar, ¿no? Así es. Y bueno, esta historia continúa y de hecho lo que estamos diciéndole aquí es un breve resumen. Ustedes pueden investigar muchísimo más de historia y pueden ver hasta documentales. Les dejamos documentales acerca sobre toda esa temática en Netflix. Hay dos documentales específicos en este movimiento y demás. Bueno, en Rusia también surge después de a vísperas de la campaña de la paz en la Primera Guerra Mundial. Las mujeres decidieron celebrar el Día Internacional de la Mujer el 23 de febrero, o sea, el último domingo de febrero. Pero hubieron algunas discusiones de ese Día Internacional de la Mujer y cuándo se iba a conmemorar anualmente, así que al final se llegó a adoptar el 8 de marzo, ¿no? Que decidieron por calendario gregoriano adoptar esta fecha y así que se convirtiera en una fecha conmemorada a nivel mundial. Ok, entonces en 1914 más mujeres de toda Europa realizaron mítines para hacer campañas contra la guerra y expresar la solidaridad de las mujeres. Algunos ejemplos de esto es Londres, el Reino Unido, había marchas, otro nombre raro, desde Bow hasta Trafalgar Square, en apoyo del sufragio femenino, el 8 de marzo de 1914. Silvia, estos son nombres extraños, Pankhurst, ¿ok? Fue arrestada frente a la estación de Charing Cross cuando se dirigía a hablar en este lugar, en este específico lugar de Trafalgar Square. Trafalgar Trafalgar Square. Square. Miren, o sea, miren cómo va surgiendo todas las situaciones que están viviendo, ¿no? Durante el año de 1917, el último domingo de febrero, las mujeres rusas iniciaron una huelga por pan y paz en respuesta a la muerte de más de 2 millones de soldados rusos en la Primera Guerra Mundial. Mira que aquí está una protesta por la muerte de los soldados rusos. ¿No? Con la oposición de los líderes políticos. Las mujeres continuaron la huelga hasta que 4 días después el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho al voto. ¿Recuerdan ustedes que cuando los hombres partieron a la guerra, las mujeres quedaron prácticamente a cargo de la mayor parte de las estructuras sociales que quedaban en esos entornos? Así que ellas tenían que salir a trabajar tomando posición de lo que los hombres hacían y trabajar largas horas, a veces sin la alimentación pertinente, sin los cuidados, sin la ergonomía que eso provocaba, y además estaban inmersas en una sociedad donde seguía funcionando algunos lineamientos, pero sin tomar en cuenta el voto y la decisión de la mujer. Entonces, recuerden que todo eso generaba conflictos y lo digo y lo menciono ¿por qué? Porque en la actualidad, Charlotte, te cuento que sigue sucediendo, sobre todo en zonas rurales. Los varones salen de esos lugares y las mujeres quedan en esos pequeños pueblos, ciudadelas, y sus votos no son tomados, su palabra no es tomada. Entonces, ¿cómo funciona? Un pueblo, una ciudad, un lugar, si la mayoría de personas que están inmersas no pueden proponer ni participar en las actividades diarias. Bien, entonces, el 23 de febrero en el calendario juliano, en Rusia, bueno, empezó este movimiento de revisar la fecha que iba a quedar y así utilizaron el calendario gregoriano por último para escoger el 8 de marzo. Después de que pasó la Segunda Guerra Mundial, la conmemoración del Día de la Mujer comenzó a ser pues internacional, ¿no? Entonces las Naciones Unidas lo celebran en 1975, porque ya se ve que varios lugares empiezan estos movimientos, no solamente Estados Unidos, solamente Rusia, sino que varios lugares, y de hecho antes de ser aceptado en Estados Unidos, se aceptó en otros lugares. Entonces ya empiezan a ver el movimiento que se va generalizando y las Naciones Unidas decide en una reunión ya tomar una celebración específica. Y bueno, en la actualidad se conmemora la lucha contra la violencia de género, la equidad entre hombres y mujeres. ¿Qué te parece, mi querida Charlotte, todo esto? No, a mí me parece que el día, te digo, a mí me encantan los chocolates y si me quieren regalar chocolates, pues órale. Yo en mis 15 lo que pedí, para que entiendas mi amor por los chocolates, yo cuando cumplí 15 años le pedí a mis amigos que de regalo me regalaran chocolates.
¿sí? Así que yo no tengo ningún problema con que me regalen chocolates. Pero para mí el 8 no es un día de celebración, sino de conmemoración. Es un día de remembranza, ¿no? De recordar, porque, como te digo, muchas pueden quejarse de muchas cosas y sí, todavía hay cosas que mejorar. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en la calidad de vida que muchas, que todavía no todas, pero muchas tenemos ahorita, a comparación de la calidad que ellas tenían, gracias a ellas vivimos mucho mejor, ¿no? Entonces, para mí es un día de conmemoración, de honrar a la valentía de esas mujeres que nos trajeron hasta donde estamos ahora, de reconocer la importancia de seguir adelante por aquellas que no han logrado o que no tienen acceso a lo que nosotras tenemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de la lucha contra la violencia de la mujer, me parece que primero hay que rememorar, como te digo, todo lo que otras han hecho anterior, pero también es importante entender que no es un asunto solamente femenino. En Internet ya hace varios años se ha popularizado mucho el odio a los hombres, porque los hombres todos son violadores, todos los hombres son abusadores. Y si vemos, por ejemplo, las estadísticas, el número de mujeres abusadoras de sus hijos está yéndose al cielo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me parece a mí? Me parece que tenemos que tener mucho cuidado. Esta guerra de ir en contra de la violencia contra la mujer es un asunto que debe incluirnos tanto a mujeres como hombres, porque volvemos a lo mismo. Si yo como mujer estoy bien y tú como hombre estás bien, vamos a estar bien. Entonces, y yo siempre les digo, por ejemplo, a mis estudiantes, que la mayoría de ellos eran hombres, que para mí en muchos aspectos como mujeres necesitamos el apoyo de esos hombres. ¿Por qué? Porque si yo le digo a un hombre, oye, lo que estás haciendo está mal, probablemente me tache de feminista loca que no entiende la vida. Pero cuando los hombres están reunidos y un hombre le, por ejemplo, uno de sus amigos hace una broma que sea irrespetuosa en frente de una mujer y su mismo amigo le dice, hermano, eso no está bien, tiene más influencia en otro hombre que incluso uno mismo, ¿cierto? Entonces, me parece que es un asunto que tenemos que validar no solo hombres contra mujeres, porque me parece que no es así, reconociendo que sí hay un eje de violencia y que sí es cierto que hay mucha agresión de un lado al otro, pero me parece que es un asunto que debemos trabajar de base, ¿no? Desde algo profundo, desde una vinculación sana entre todos y algo que hay que seguir por nosotras, por las mujeres que vienen atrás de nosotras y para honrar el sacrificio de todas las que vivieron antes de nosotros, ¿no? Sabes, ahora que acabaste de mencionar esto de no hombres contra mujeres, me hizo recordar que todavía en las instituciones educativas, instituciones religiosas, hacen pequeños juegos inocentes de hombres contra mujeres, o sea, luchas entre género, que suena a veces muy divertido, pero que de alguna manera nos separa de poder entender cómo podemos trabajar en conjunto, cómo podemos seguir creciendo en ese desarrollo de estar juntos construyendo una sociedad como la que deseamos y la que queremos. En realidad, yo parto igual con lo mismo que tú. En mi caso, yo aprendí no hace mucho, me parece que recién el año pasado tomé la decisión de conmemorar y no celebrar, porque antes lo celebraba y era sumamente ignorante de lo que había sucedido en la historia. La verdad es que ni me interesaba escuchar hablar a gente y era como, pero decidí el año pasado como que informarme un poquito más de esto y poder empezar a entender qué hay detrás de. Y dentro de esta historia que más o menos hemos podido revisar, hubieron muchas muertes de mujeres en estos procesos de movimiento. O sea, son mujeres que realmente dieron la vida para que otras mujeres como las de hoy pudiéramos disfrutar, como dijiste tú, Charlotte, de algunos derechos también, de varios derechos. Y también tuve la oportunidad de trabajar en zonas rurales en una auditoría de una ONG donde se plantea la cartera de equidad de género y era equidad de género y gestión de riesgo, algo así era el nombre, no me acuerdo exactamente, donde se observó uno de los principales conflictos justamente eso, que los varones salían a buscar trabajo en otras ciudades y quedaban las mamás, las hijas y las abuelas todas en un mismo lugar, mujeres que tenían ahora que dedicarse a labrar la tierra, trabajar muchas horas y al mismo tiempo dedicarse al cuidado de sus hijos, de sus padres y vivir prácticamente hacinados en lugares muy pequeños y a pesar de eso no ser tomadas en cuenta en las opiniones regulares que se hacían. Entonces todavía tenemos situaciones de violencia de este tipo en nuestros países y necesitamos entender que es algo muy importante a desarrollar. Recuerdo que una vez me reuní con un personaje
que yo le decía, no, bueno, me estoy capacitando en equidad de género. Y lo primero que saltó fue, es que la equidad de género trae el tema del homosexualismo. Y es como, ya, pero ¿sabes qué? No estás entendiendo que hay muchas situaciones con respecto al género femenino, que hay mucha violencia, porque muchos crecemos en ignorancia y crecemos en un mundo donde todos vivimos con derechos y no entendemos que todavía hay lugares donde esto no llega. Y yo creo que ahí tenemos que concientizarnos y seguir conmemorando para ayudar a las personas que todavía viven esta realidad. Y no solamente eso, ¿sabes? O sea, por ejemplo, de la forma común, nosotros pensamos en la violencia física, en la violencia sexual, la violencia emocional, Mm. pero hay muchos tipos de violencia que ni siquiera nos damos cuenta. Yo hace varios años inicié, no lo terminé porque me puse súper mal, me dio una hipocalcemia grave y terminé en urgencias. Y entonces, de todo eso, inicié una capacitación con Harvard, creo que era Harvard, bueno, creo que era Harvard, en salud de la mujer, ¿cómo es? Derechos y salud de la mujer, ¿no? Y una de las cosas que aprendí de ese diplomado o curso que no pude terminar es que hay un tipo de violencia que se conoce como la violencia financiera. Eso fue como hace unos 8 años, yo creo. Y viendo las estadísticas que nos mostraban en el curso, yo estoy en Colombia y en ese tiempo decía que el 80% de mujeres no manejaban sus cuentas de banco. Y eran mujeres que no podían ir a hacer la compra sola porque el esposo les decía que no sabían manejar el dinero. ¿Cierto? Y en mi trabajo, cuando estuve trabajando en el sistema de salud colombiano, teniendo pacientes de forma presencial, muchas de las víctimas de violencia sexual o de violencia de pareja no dejaban a su pareja porque no tenían dinero. Yo no puedo dejar a mi esposo porque no tengo dinero para pagar comida, no tengo dinero para la renta, no tengo dinero para los niños, ¿no? Y uno se queda así como que, por ejemplo, gracias a Dios yo tengo la capacidad de ser, pues, financieramente independiente. Entonces eso para mí no es un problema y uno asume que todo el mundo es así, pero la verdad es que no. Entonces, si bien tenemos muchísimos privilegios a diferencia de las mujeres de hace 200 años, todavía hay cosas que hay que seguir trabajando, hay que seguir capacitando, porque, por ejemplo, yo tengo una cosa, me parece súper chido, súper bonito una pareja que ella trabaja, él tiene sus cuentas, ella tiene sus cuentas, pero los dos aportamos y construimos una casa y construimos una familia, y lo hacemos en conjunto. Me parece súper bonito, ¿cierto? Entonces, ahora, hay mujeres que deciden no trabajar y cuidar a sus hijos y ser ama de casas también. Muy honrado, muy bonito. Pero son cosas que muchas veces no sabemos. Y es violencia que muchas veces aceptamos como natural porque no conocemos otra cosa, ¿no? Entonces me parece que por eso es importante esa lucha contra la violencia a la mujer. Y te voy a decir una cosa, si yo aprendo a no ser violento contra la mujer, por inherencia para mí, al menos de mi parte, si yo no soy violento contra una mujer, yo no voy a ser violento contra un hombre. Sí, porque la violencia no es como que hoy sí y mañana no. Es un tipo de patrón de comportamiento, ¿no? Entonces, para mí, cuando yo lucho a favor, de la mujer, de que no haya violencia contra la mujer, yo también estoy luchando para que no haya violencia contra un hombre, ¿no? Qué importante revisar todo eso, ¿no? Y acotar por último el tema de anulación del masculino. Eh, Parte de los movimientos feministas, entremos al tema del movimiento feminista un poquito, no vamos a adentrarnos ni vamos a sumarle mucho a esta línea porque nuestro objetivo no es estudiar el feminismo como tal, sino la conmemoración del Día de la Mujer. Pero ¿qué pasa con la anulación del masculino? Nosotros estamos en una sociedad donde requerimos, como decir, las dos polaridades, el femenino y el masculino. ¿Por qué? Porque juntos nos compenetramos y podemos aprender el uno del otro y porque también son complementarios. Entonces, de alguna manera, cuando anulamos el femenino, anulamos una parte importante que requerimos en nuestra vida, integrarla a nuestra vida. Dejar de juzgar y pensar que todo lo que trae el masculino es malo, como tú dijiste, ¿no? Las etiquetas de abusador, violador, agresor y un montón de cosas más donde utilizamos etiquetas y pueden existir estas situaciones en figuras masculinas, sí, pero también surgen en situaciones femeninas. O sea, no podemos descartar que no existan mujeres violadoras, no podemos descartar que existen mujeres abusadoras, asesinas y muchas cosas más. O sea, tenemos que entender que esto es algo de parte y parte, que posiblemente se tipifica mucho más o se registra mucho más el movimiento masculino. Sí, resulta que sí, hay mucho más incidencia de ese tipo de conductas en la figura masculina y también hay un estudio detrás de esto a nivel social
psicológico, comportamental con respecto a la razón por qué el masculino desarrolla esas características o tiene mayores incidencias en ese tipo de acciones o conductas. Sin embargo, la idea no es eso, no es etiquetarlos para ver lo peor de ellos, es ayudar a crecer juntos en una sociedad donde podamos respetar tanto niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, madres, padres y todo lo que representa cada una de las figuras. El integrarlo nos va a permitir crecer de una forma sana, saludable, aceptando que estas diferencias nos pueden ayudar en el crecimiento y en el desarrollo. Me parece brutal y yo creo que todos tenemos un lugar, ¿sabes? Tanto mujeres como hombres. Jung hablaba de nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. Aunque nosotros tenemos una parte femenina y una parte masculina, ¿no? En nuestra alma, ¿no? El ánima y el animus, decía Jung. Y es el equilibrio entre esas dos partes que nos permite ser seres funcionales y que disfrutar de nuestra propia vida. Yo te digo, o sea, yo soy que los derechos de la mujer y toda la cosa, pero a mí me encantan los hombres, y así como derechos de la mujer, derechos de los hombres también. ¿Por qué? Porque la vida sería muy aburrida sin hombres, mi amor, ¿sí? Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, muchas mujeres están, no, la madre es lo más importante. La madre es el vínculo emocional, pero el padre es el carácter. Y por ejemplo, que hemos visto en los últimos años esa explosión de, por ejemplo, madres solteras. Hemos visto que si no hay un hombre en la casa, si no hay una figura paterna para el niño, aumenta hasta 60-70% el riesgo de que el niño crezca terminando en la cárcel. Los hombres son necesarios en nuestra vida, así como para las mujeres. Para los hombres es necesario las mujeres. Sí, somos complementarios y ambos somos deliciosos y la vida es muy bonita cuando la vivimos entre los dos, ¿no? Me parece que los hombres aportan muchísimo a nosotros, aún en la parte psicológica. Para una mujer tener a su padre es increíblemente importante. Hay un predicador que a mí me gusta mucho, es cristiano, no es, yo soy adventista, él no lo es, pero me acuerdo mucho de un sermón, ¿sabes, Mabel? Donde él hablaba de cómo él enamoró a su esposa. Y él decía que pues cuando comenzó a salir con la esposa le decía, pues sacaba todos sus trucos, ¿no? Decía, mi amor, tú eres tan hermosa, eres la mujer más hermosa que yo he visto en mi vida. Y ella, ah, sí, yo sé, gracias. Y él como que, ah. Y luego cuando le decía, tú eres tan inteligente, ella, ah, sí, mi amor, gracias, yo sé. Y él como que, hijo de madre, ¿qué le digo? Todo lo que le digo me dice, ya sé. Y dice que llegó a un punto de desesperación, pero pues él no le dijo nada, porque pues, ¿qué más hago, no? Para conquistarla, pues y ya todo lo sabe. Y dice, oye, mi amor, te hice una pregunta. Y dije, ah, sí, mi amor, ¿qué pasó? Ah, hablemos, la vieja no era narcisista, era una vieja muy buena, muy linda, muy buena persona, ¿no? Dice, mi amor, lo que te hice una pregunta. Lo que pasa es que cada vez que yo te digo, o sea, que estás muy bonita, que eres muy inteligente, que eres muy especial, tú siempre me dices que ya lo sabes. Y yo quiero saber, pues, de dónde salió eso. Me dice, "Ah, es que mi papá siempre me lo dijo cuando yo era pequeña. Desde que yo era pequeña, mi papá siempre me decía que yo era muy hermosa, que yo era muy inteligente, que yo era muy especial. ¿Y qué es lo interesante de, y él se quedó así como que, puff, ¿no? En la cachetada emocional. Ahora tuvieron solo hijos, porque él estaba así, yo tuviera una hija, ya me di cuenta, él dice, yo me di cuenta de que cuando un padre trata a su hija como lo que es, como alguien hermosa, como alguien especial, ese padre está protegiendo a su hija para que cuando ella crezca, ella solo reciba en su vida a hombres que la traten como la trató su padre. O sea, hasta en tus novios influye tu padre. Así importantes son los hombres para nosotros. No son más importantes que nosotros, son iguales que nosotros, pero son complementativos. Yo siempre he pensado en los hombres y en las mujeres como en mi pizza favorita. Mi pizza favorita, no se burlen, y si son italianos, discúlpenme la herejía, mi pizza favorita es de queso azul con manzana y pedacitos de almendra caramelada. Sin comentarios, gracias. Este, pero mi pizza no sería tan rica si solo fuera de queso azul, porque le faltaría el contraste dulce de las almendras acarameladas. Y tampoco sería rica si no tuviera el queso azul y solo las almendras acarameladas, sería solo queso y almendras. ¿Sí? Lo que para mí hace esa pizza tan deliciosa y tan especial es la mezcla del sabor de las dos. Totalmente, me encanta, me encanta. Y recordar que el Padre nos lleva a la imagen de Dios.
No hay forma de conocer a Cristo sino a través del Padre. Y eso es un ejemplo hasta bonito que lo podemos encontrar de forma bíblica cuando Jesús viene y habla acerca de su Padre. Así que realmente entendamos que este complementario es algo integral para nosotros, ¿no? Y en nuestro caso, que ustedes conozcan también nuestra postura dentro de esta línea de la conmemoración del Día de la Mujer, es que nosotros conmemoramos el Día de la Mujer como parte de buscar esos derechos, buscar esa participación activa, ese voto, el seguir hablando por las injusticias, pero de todos, mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes. Muy bien, ¿y ahora qué te parece si pasamos a nuestro segmento favorito? Vamos a entrar a nuestro segmento de... Sin censura. Sin censura, un espacio para tus preguntas. Que hoy no necesita tanta censura, ¿no? Pero me pareció como que súper interesantísimo. ¿Por qué? Porque por estos cambios culturales y a veces un poco radicales que se han generado, como estábamos hablando antes de iniciar el podcast, no necesariamente, por ejemplo, en mi caso, yo no me identifico mucho con el feminismo actual. Me identifico más con el feminismo anterior, ¿cierto? Que ahorita estamos viendo una radicalidad más fuerte. Y una de las cosas que ha pasado, uno de los fenómenos que ha pasado es que hay muchas mujeres que están atacando a las amas de casa. Sí, las amas de casa son víctimas de la sociedad y son esclavas. Y eso nos lleva a una pregunta que nos mandaron a nuestro espacio de Sin Censura, que recuerden que ustedes, si quieren, tienen preguntas o cositas que quieran que de pronto podamos discutir acá, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Ahí en My Path Light, en Instagram nos pueden encontrar, o a mí en Charlotte Díaz o a Made, ¿cierto? Para que podamos discutir acá en este espacio de Sin Censura sus dudas y sus preguntas. ¿Y qué nos dice esta mujer que nos escribe, mujer? Dice, quiero quedarme en casa a cuidar a mis hijos, pero recibo mucha crítica porque me dicen que no debería malgastar mis habilidades y dones y no sé qué hacer. A ver, madre, porque yo soy madre de perro, yo no soy madre de niños, Eres así ama que, de casa de perruno, hijo. bueno, ama de casa no porque trabajo, pero bueno, trabajo Pero, fuera, pero, pero igual, yo también trabajo, pero soy ama de casa y aunque trabaje fuera también sigo siendo ama de casa porque no tengo bueno, mucha cosa. en eso Entonces, sí, en eso sí. aunque quieras o no, cuando una mujer está al cuidado de, es ama de casa, así que tú eres ama de casa también. Ama No de tienes que tener casa, hijos para ser ama de casa. ¿Qué pasa? Y eso es para todas las mujeres que lo están escuchando que no tienen hijos, pero que también están en casa colaborando, ayudando, tienen a sus mascotas, son amas de casa. Yo la verdad, sabes que yo siempre había pensado que una ama de casa era una madre que cuidaba a sus hijos en la casa. O sea, ahí como que, puff, explosión mental, ¿no? Pero bueno, sí, ama de casa, mucha honra entonces. Pero madre, cuéntanos tú qué piensas acerca de eso. Vale, ese es un movimiento que en realidad lleva muchos años ya. ¿Por qué surgió? No me acuerdo ahorita el nombre, he tratado de buscar el nombre de la persona que inició esto, no lo recuerdo en estos momentos. Sin embargo, es una mujer que empezó a darse cuenta que la mujer que estaba como ama de casa, bueno, ella hizo una encuesta, ¿no? Hizo una encuesta y se dio cuenta que las amas de casa habían perdido su identidad. O sea, empezó a preguntar qué es lo que quieres en tu vida, cuáles son tus sueños, y se da cuenta y decían, ya no sé lo que quiero, solamente me dedico a mis hijos, solamente estoy aquí en casa, no hago ninguna otra cosa más. Y empezó a darse cuenta de la pérdida de identidad que tenía la mujer estando como ama de casa. Entonces empieza a generar un movimiento con respecto a que amas de casa salgan y empiecen la vida laboral. Este movimiento obviamente no surgió desde una línea de ninguna se queda en casa, sino surgió ante la premisa de que las mujeres habían perdido su identidad y parte para ella en su lógica era pues que la identidad estaba afuera. Pero hoy en día entendemos que nuestra búsqueda de identidad no está ni afuera ni adentro de la casa ni afuera de la casa. Nuestro trabajo de búsqueda de identidad está a nivel interno, dentro de nosotros. Podemos estar trabajando fuera y no tener una identidad, como podemos quedarnos dentro de la casa y no tener una identidad. Y yo creo que este movimiento igual se ha ido viciando, se ha ido transgiversando y hoy en día muchas mujeres de los movimientos feministas consideran y creen que una mujer se quede como ama de casa o que tenga hijos es la peor tragedia que una mujer puede hacer. Y yo pienso que esto en realidad, mi querida, la que nos hizo esta pregunta, es una decisión personal. Nadie tiene por qué meter en tu decisión personal
Puede ser que recibas algunas críticas, pero ¿qué te digo ante las críticas? Oídos sordos ante palabras necias, porque eso es una decisión personal que lo toma la pareja y tú también tomas esa decisión al momento que uno decide tener hijos, uno dice, no, yo me quiero quedar en casa. Por ejemplo, mi sueño siempre fue quedarme en casa, siempre, es más, ni trabajar, solo dedicarme 100% a mis hijas, eso fue siempre mi sueño, pero por cosas de la vida me tocó retomar el trabajo, pero sigo yo estando aquí en casa. Todo lo que yo hago es desde la casa porque mi objetivo principal es estar con mis niñas. ¿Recibí críticas? Sí, recibí críticas. Me dijeron, pero ¿cómo es posible? Tú eres una profesional, tienes esta maestría y te vas a quedar en casa, vas a renunciar a todo, que es ese mal gasto de dinero que se invirtió y bueno, muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender que dentro de nuestro proceso de decisión de quedarnos en casa, puede ser que recibamos críticas, así como aquellas mamás que se van a trabajar, también reciben críticas, como ¿para qué trajiste hijos al mundo si te vas a ir a trabajar? O sea, todos reciben críticas de alguna u otra manera. Decirle a ella que, bueno, estas críticas no te las tomes personal, son simplemente proyecciones de esas personas. Tú toma bien tu decisión, abraza tu decisión, también la puedes cambiar cuando tú quieras, no estás como que ya tomé esa decisión y ahora estoy supeditada toda la vida a estar así, no, puedes cambiar la decisión cuando tú desees y cuando tú quieras y nadie tiene por qué juzgarte por eso. Si tú no te juzgas, no aceptes ningún tipo de juicio. Tercero, mantente siempre activa trabajando en tu personalidad, en tu crecimiento, en tu desarrollo. ¿Para qué? Para que cuando tú proyectes todo esto pueda ser de beneficio para tus hijos. Quería decir algo más y se me acaba de ir la idea. Estaba queriendo cerrar esto para decir alguna otra cosa más, pero se me acaba de ir la idea. Pero eso sería prácticamente para esta, nuestra, ay, ¿cómo se dice? Radio oyente no es podcast escucha. Mira, ¿qué leía yo? Sabes, hay mujeres, yo creo que Dios nos creó a nosotros con un propósito, ¿no? Y hay mujeres que su propósito y las llena y les encanta es estar en casa con sus hijos. Y las llena y es su vida y es su emoción, es su pasión, pues me quito el sombrero, ¿sí? Si eso es lo que te satisface, lo que te llena, que estás feliz, adelante, es tu vida. La gente puede gritar, decir lo que se le dé la gana, pero quien vive mi vida soy yo. Quien va a estar contenta con mi vida soy yo. Quien se va a morir a los 99 años y va a pensar, oh, debí quedarme en la casa porque era lo que me gustaba, soy yo. La idea es que te mueras sin tener esos, ay, ojalá yo hubiera hecho esto, ojalá hubiera hecho esto, ¿no? O sea, vive de acuerdo a tus valores, de acuerdo a tus principios. Y de nuevo, o sea, si la gente quiere arreglar tu vida, que arreglen la de ellos primero, ¿no? Eso es súper importante. Pero de la misma forma, hay mujeres que tienen la fortuna de enamorarse, tienen la fortuna de casarse, tienen la fortuna de tener hijos. Y hay mujeres que necesitan algo más, que aman a sus hijos, que aman a su marido, pero necesitan algo más. Y eso también está bien, que son las mujeres que tienen sus bebés, pero también tienen esa necesidad de realizarse de forma profesional, ¿sí? Absolutamente nada malo con eso, siempre y cuando sea en sintonía a quién eres tú. Si eres una madre que se queda en casa porque la llena y se siente, este es mi éxito en la vida, adelante, honra para ti. Y si eres una mami que tiene el deseo de tener hijos, pero aún así tiene el derecho y quiere realizarse en un área profesional, en un área de negocios, también mucha honra para ti. La madre que se queda en la casa con sus hijos les enseña a sus hijos el amor de una madre, la estabilidad de un hogar. Y la madre que sale a trabajar, porque también tiene esa necesidad, le enseña a sus hijos que pueden tener un hogar, pero que también pueden pelear afuera y construir un mundo que les funcione y aportar también afuera. Ambas mujeres son respetables y las mujeres que no quieran tener hijos también lo son, porque no se trata de que yo viva en base a las expectativas que la sociedad me puso. En base, ese es el principio para mí del Día de la Mujer. Yo no voy a vivir mi vida como tú quieres. Yo voy a vivir mi vida como yo necesito, acorde a mis valores y a mis principios. Y eso fue lo que estas mujeres lucharon y eso fue por lo que estas mujeres pelearon. Ellas no se quedaron con las expectativas que la sociedad les puso, sino que ellas pelearon por tener la libertad de decidir cómo van a vivir su vida. Desde esa perspectiva, no vivas tu vida por lo que la gente quiera de ti. Vive la vida por lo que tú quieres de ti misma.
Así que bueno, esperamos haber contestado esta pregunta y muchas más de que por ahí les han surgido a quienes nos están escuchando. Gracias por estar este tiempo con nosotras. Recuerda que todos los martes a las 5 de la mañana sale nuestro episodio, un nuevo episodio cada martes. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que hoy estamos conmemorando el Día de la Mujer 8 de marzo. Y bueno, te invitamos a que lo disfrutes y lo conmemores junto con nosotras y que recuerdes también de hacer esta conmemoración junto con las personas que te rodean. Te mandamos por mi parte te mando un abrazo grandote, deseando que tu día sea magnífico, fascinante y maravilloso. Y que no te duermas porque está muy temprano para andar levantándose a esta hora. Es cierto, una de mis mejores relaciones toda mi vida ha sido con mi cama. Cuando me tengo que despedir con mi cama, es una separación muy dura. Que tengan un hermoso día, cuídense mucho y nos estamos viendo el próximo martes con otro tema aquí en El Camino de tu Mente. Hasta luego.